Imagina nacer en una nobleza prohibida, la cual tiene sus días contados. Un día sale del pueblo por provisiones y al volver todas las personas que quería ya han pasado a otro plano por culpa de un maestro de la espada. Tu familia intenta salvarte enviándote en un carruaje, pero necio te devuelves para estar con ellos, dándote cuenta que al igual que el pueblo corrieron con el mismo destino. En medio de tu ira, juras vengarte y tu ancestro atiende a tu llamado, apareciendo delante de ti para guiarte y convertirte en la persona con la cual acabó lo que más querías. Un maestro de la espada. Esta historia comienza en un centro de forja, donde un sujeto de cabello rubio mira fijamente al fuego, con sus labios resecados, observando la fundición de una espada, y llenándose de rabia y determinación abre la boca para acercar la espada y darle un mordisco, empezando a comérsela. Así comienza Maestro de la Espada, devorador de espada. Desde pequeño, su padre solía contarle una historia, pidiéndole que lo recuerde bien. Como miembro de la familia Caravan, esa es una historia que siempre debe recordar. Aunque ahora vivan en ese pueblo pequeño lejos de la capital, hace 200 años el estatus de su familia no tenía rival. Tenían un caballo llamado el dios de la guerra y espadachines justos, favorecido por el rey y respetado por todos. Su familia fue elegida por la espada y de generación en generación han formado maestros de la espada. Por eso todos los trataban con respeto, los protectores invisibles. Caravan, llamando a nuestro protagonista por su nombre, Arhan, ya que él asumirá su puesto y se convertirá en la cabeza de la familia Caravan. Debe vivir siempre con el orgullo de la familia Caravan fluyendo por sus venas, para recuperar la gloria familiar y alzarse una vez más como protector de esa tierra. Ese es el deber de los Caravan. Tiempo después, el trigo ya está listo para cosechar. Las historias heroicas de su familia que su padre solía contarla probablemente solo sean cuentos. Empezando a cosechar el trigo, son nobles caídos en desgracia que se aferran a la gloria pasada. Eso es bastante común. Si las historias sobre Caravan fuera cierta, no estarían viviendo en ese pobre pueblo como señores, no estarían dedicando tiempo a las tareas agrícolas junto a los demás todos los días, preguntándole a uno de los campesinos si debe apilar eso allí, y este le responde que sí, tirando el trigo en la carreta, empezando a pensar, ya que además hay lagunas en la historia de su padre, el fundador de la familia, la figura idolatrada de retrato. Por mucho que lo mire, no se parece en nada ni a él ni a su padre. Incluso la espada que ha pasado de generación en generación para hacer algo que supuestamente se hizo hace cientos de años está demasiado afilada e intacta. Y lo más incriminatorio es que no hay ni un solo libro de historia en el reino donde menciona el nombre de su supuesto antepasado, Lian Caravan. No pudo encontrarlo mencionado ni una sola vez, así que observando la carreta solo puede llegar a una conclusión. Solo son cuentos inventados para darle a los descendientes algo de lo cual enorgullecerse, siendo interrumpido por una voz quien le pregunta qué hace allí parado, ya que es hora de comer. Se trata de los campesinos que se han reunido para la hora del almuerzo, y uno de ellos le dice que si no se da prisa se acabará todo el pan caliente, mientras otro de los ancianos exclama que si sigue tardándose él se los comerá todo, y el protagonista pide que por favor le guarden un poco, sorprendido, ya que una de las señoras le da un golpe al señor para poder ayudarlo, ya que se está ahogando. De igual manera, ¿qué importa que Caravan no sea una gran familia? Allí todos le dan la bienvenida, empezando a caminar, ya que le encanta ese lugar porque puede vivir con ellos. Ese es el Caravan que quiere, empezando a correr para irse como los pueblerinos. El Caravan que él quiere es justo como ahora, pero la escena después no es tan alegre como antes, ya que el protagonista se encuentra enfrente a los cuerpos inertes de los pueblerinos, y el trigo que una vez era abundante y reflejaba la luz del sol, ahora solo se encuentra cubierto de sangre, exclamando que eso pensó en su estado de paz y complacencia, siendo la gota que derrama el vaso. Mientras volvemos un poco en el tiempo, donde el protagonista ya está montado en su caballo, exclamando que parece que ya han cosechado lo suficiente por hoy, e irá al mercado vecino, así que se dará prisa y volverá pronto. Estaba pensando en comprarle lo que necesiten mientras está allá, dirigiéndose
a uno de ellos, preguntándole si le gustaría una manzana, ya que lleva tiempo quejándose de no haber visto frutas, y tocándose la cabeza con algo de pena le responde al joven maestro que eso sería genial. Además se dirige a otra señora, ya que el cumpleaños de su hija menor está cerca, así que le comprará una muñeca bonita si ve una, y esta le pregunta cómo lo supo, pero el protagonista, llenándose de orgullo, responde que lo sabe todo, porque va a ser el próximo señor de allí, despidiéndose, ya que irá rápido y volverá tan pronto como sea posible, y todos los pueblerinos le desean un buen viaje al joven maestro Arkan, quien se marcha con una gran sonrisa y el viento chocando con su rostro. Uno de los pueblerinos exclama que no hay nadie como el joven maestro, y el otro le responde que tiene razón, es muy diferente a los demás nobles. De igual manera le preocupa que alguna dama noble intente llevárselo, y todos se echan a reír, ya que antes de que sea demasiado tarde tienen que terminar el resto del trabajo. Hoy tienen una reunión regular con el señor, notándose una marca en medio de su rostro, dejando a la campesina impactada, ya que la persona que estaba hablando ahora lo han dejado sin la capacidad de interacción con el mundo físico, siendo manchada por su sangre. Pero antes de siquiera poder hacer algo, esta también ha sido cortada quirúrgicamente, empezando todo a gritar, mientras el trigo se mancha de sangre, y el sujeto causante de esta desgracia exclama que esa tierra debe ser borrada, caminando por el medio del campo. Los demás campesinos se encuentran asustados y ni siquiera se pueden mover, preguntándole quién es él, mientras pasa por su lado, pero este vuelve a decir las palabras anteriores: esa tierra debe ser borrada, haciendo rompecabezas a los demás campesinos que estaban llorando, y el suelo se vuelve a teñir de rojo, mientras el sujeto continúa su camino hacia el pueblo, volviendo al presente, donde las manzanas e incluso el peluche caen al suelo frente al protagonista, quien no tiene el valor para hablar, preguntándose el por qué todos han pasado a mejor vida, y una persona se acerca por detrás del protagonista, tapándole los ojos, pidiéndole que no lo mire, llamándolo joven maestro. Este quiere saber si es el mayordomo, pero este le responde que sí, mientras empieza a llorar. Jarhan le pregunta que algo va mal, él no debería estar viendo esa cosa, ya que los aldeanos han sufrido mucho, y el mayordomo le informa que él vino, diciendo que Khavaran debería ser borrado, y solo le tomó 10 minutos acabar con toda la gente del pueblo, blandiendo su espada con fría indiferencia, mientras los campesinos corrían por su vida. Un hombre que apareció sin previo aviso, en ese tiempo cobró la vida de la mitad de los aldeanos, y acabó con muchas casas a su alrededor con un solo tajo, blandiendo su espada, exclamando que solo está siguiendo órdenes. Así la mitad de la gente Khavaran cayó y fueron borrados sin dejar rastro, y solo alguien podría causar tal calamidad: un maestro de la espada. Pero antes de continuar los interrumpo un minutico para que tiren la energía, ya que como saben el sistema de YouTube a veces falla y no aviso cuando subo la parte número 2, así que si quieren la notificación directa de cuando subo video, participar en encuestas de las nuevas series, sorteos y demás cosas, los invito a unirse a mi canal de WhatsApp, ya que por aquí solo subo resúmenes, pero por allá me ven quejándome de su comentario de que mis videos son un chorro. El objetivo es llegar a 1000 personas antes de que se acabe el mes. Te dejo el link en la descripción junto a mis demás redes sociales por si me quieres seguir. En el comentario fijado también te dejo el link de la comunidad, ya que me siento solito. Ahora sí, continuamos. Ya en la noche llegan cerca de la mansión, y al entrar solo hay manchas de sangre por todos lados, mientras caminan hacia el centro, ya que en medio de un desastre que cayó sin previo aviso, el protagonista camina por el medio de sus seres queridos, altamente conmocionado, mirando a sus alrededores sin poderlo creer todavía, empezando a llorar de la frustración y sosteniendo su cabeza para empezar a gritar, siendo interrumpido por alguien quien grita su nombre, sacándolo de su trance. Se trata de su madre, quien viene corriendo para abrazarlo. Era el único rayo de esperanza, abrazándolo con gran fuerza, mientras le dice que su hijo está a salvo y se alegra por ello. Con una mano temblorosa le intenta abrazar también. El instante en que el calor del abrazo materno le dio una fugaz sensación de alivio, lo comprendió demasiado tarde, acercándose a su padre, quien ha entrado en paranoia, preguntándose por qué una y otra vez, mientras levanta un paño mezclado con la sangre de los que alguna vez fueron los habitantes de su pueblo, empezando a gritar por qué una y otra vez, dándose cuenta que la tragedia apenas estaba comenzando. El maestro de la espada, que borró en un instante a la mitad del territorio Khavaran, dicen que no dañó a los padres y solo dejó ese mensaje: regresará dentro de medio mes. Si quieren vivir hasta entonces, se tienen que llevar todo y tienen que abandonar ese lugar. El padre del protagonista le pregunta por qué a ellos una y otra
otra vez por qué tienen que hacer eso, gritando con desesperación qué pecado se supone que han cometido, pero este solamente se retira, diciéndole que él solo está cumpliendo órdenes, dejando atrás aquellas palabras incomprensibles que ese hombre dejó. Los aldeanos que seguían con vida uno tras otro empezaron a marcharse. Tal vez esa era la única forma de salvar la vida, pero su familia ni siquiera se le dio permiso de selección. Su padre ha entrado en paranoia, encerrándose en su biblioteca, aplastado por la responsabilidad e impotencia como señor feudal, leyendo una y otra vez los libros mientras exclama que él es el gran caballero que causó al dragón maligno, el guardián de la sangre y el acero que protege el reino, y decapitar el gran mal que pronto llegará es su solemne deber, y lo jura por los cielos, golpeándose una y otra vez la frente contra el muro. Y aunque él era su padre, no renunció a eso. Su madre lo cita tiempo después, ya que le dijo al mayordomo que preparara el carruaje, e irá con el mayordomo y abandonará el territorio lo más lejos posible. Este no entiende lo que le está diciendo, diciéndole a su madre que debe venir con ella, y tienen que llevarse a su papá sean como sea, todos tienen que estar juntos, pero esta le responde que el señor del territorio no puede abandonar su lugar, porque querrá enfrentarse al enemigo como señor de Caravan hasta el último momento, y ella como su compañera estará a su lado en ese instante. Lloroso, Arhan le pide a su madre una y otra vez que no lo haga, pero esta le responde que se grabe eso. Las historias que el señor le contaba no eran de verdad. Eso del vigilante justo, guardián invencible, todo eso no es más que una historia llena de mentiras, mientras el protagonista derrama las lágrimas por sus mejillas. Y esta continúa, preguntándole si no haría una promesa con su madre, que jamás volvería a empuñar un arma en toda su vida, y que sobreviva hasta el final cueste lo que cueste, sin pensar en venganza y solo viva para él, siendo interrumpida por el mayordomo, ya que el carruaje está listo, y esta le pide que por favor se encargue bien de Arkan y lo lleve lo más lejos posible antes de que ese hombre llegue. Tomándolo a la fuerza, el mayordomo acata la orden, mientras Arhan empieza a gritar por su madre, y esta solo puede despedirse, mientras el mayordomo le dice una y otra vez que debe irse, pero solo puede llamar a su madre con un grito desgarrador, y antes de que pueda subir al carruaje, esta se despide diciéndole que lo ama. Tiempo después, una puerta se abre, llegando a la habitación donde se encontraba el padre del protagonista, acercándose hacia él, quien ha quedado completamente en demencia, abrazándolo por detrás, pidiéndole que deje de sufrir solo. Se trata de su madre, ya que al final estará allí con él. Volviendo nuevamente donde Arhan, el mayordomo continúa su camino, exclamándole al joven amo que sabe que es devastador y desgarrador, pero debe superarlo. Ese hombre es una calamidad, un desastre natural que ellos los humanos no pueden hacer nada. Esa tragedia de hoy debe aceptarse así y olvidarse. Solo así podrá seguir viviendo. El señor del territorio y su señora sin duda lo querían mucho, pero al voltear se da cuenta que no está el joven amo. Este se ha escapado, ya ha vuelto corriendo hacia la mansión, pensando una y otra vez que por más que lo piense no puede irse solo, dejando a sus padres así. No puede huir él solo, y se dijo a sí mismo que no puede escapar, que lo llamen Dios o como quieran, pero un maestro de la espada al final sigue siendo un humano, y un humano como ellos puede morir si una flecha le atraviesa el corazón. Durante meses consiguió incluso un veneno letal. Si logra darle solo a eso, seguro que podrá protegerlo a los dos. Pero al llegar a la mansión y observar la bandera, queda pasmado, y sus ojos se abren mucho más de lo normal, ya que allí se encuentra parte de su padre, siendo movido por el viento junto con la bandera, y el espadachín se encuentra justo al lado de su madre, diciéndole que es un insensato, preguntándole si al final vino a buscar la muerte. Le mostrará misericordia, mientras el protagonista es consumido por el odio, intentando decir algo, pero las palabras no le salen al ver el cuerpo inerte de su madre, empezando a gritar hasta dañar sus cuerdas vocales, preparando la ballesta para poder apuntar, diciéndole una y otra vez que lo acabará, pero sin generar ninguna expresión en el espadachín, dándole una pequeña predicción de lo que sucederá si llega a jalar el gatillo, haciendo tirar la ballesta, mientras cae arrodillado, sosteniéndose su cuello, ya que no puede decir ni siquiera una sola palabra, y el espadachín se acerca, exclamando que aún no ha cumplido los 18, así que lo debería considerar una suerte. No lo acabará por ahora, pidiéndole que se hunda en la desesperación y muera lentamente. En ese continente no debe quedar ni rastro en lo que Caravan debe apoyarse, y si intenta continuar con esa sangre, volverá a encontrarlo. Caravan solo debe desaparecer así sin más, empezando a arrastrarse para llegar al cuerpo de su madre, para sostenérsela, mientras se dice que es
patético, demasiado patético, alzando su cuerpo para empezar a llorar. Al final nunca pudo hacer nada, lanzando otro grito desgarrador. Aquel día lo perdió todo, pero el destino le tenía preparado una bendición, ya que la espada de Caravan ha empezado a emitir energía, y en eso fue lo único que creyó, mientras la espada le empieza a hablar, pidiendo que muestre respeto, pronunciando el nombre del protagonista, Arhan Caravan, empezando a divisarse la forma de su antepasado, dirigiéndose hacia el protagonista como su descendiente. Tras enterrar a todos en el mismo territorio pasó un año. Durante ese tiempo se preparó para la venganza. La Cúspide, considerado la espada más poderosa del continente actual, un guardián capaz de proteger la paz del mundo y un vigilante justo que extermina el mal, un superhumano con el talento más brillante entre otros maestros de la espada, el maestro de la 10 espadas Carlos. Ese era el nombre y la fama de quien le arrebató todo, y todo era un misterio, preguntándose por qué acabó con su familia y quién está detrás de todo eso, incluso qué secreto guardaba Caravan. Sin embargo, una cosa era segura: la vida de todos los pueblerinos de Caravan que murieron en vano ya no volverán. Pero se pregunta qué es eso, ya que el cuadro de su ancestro se encuentra brillando, preguntándose si podría haberse vuelto loco por ese problema sin solución, asombrándose ya que la energía se empieza a desprender desde la espada, y algo increíble apareció frente al protagonista, pidiéndole que le presente respeto. Se trata de su ancestro, el fundador del apellido Caravan. El protagonista pensó que todo era una mentira, desde la imagen del antepasado del retrato hasta su leyenda, pero en esa noche tormentosa ya había escuchado hablar de eso. Sé que aquellos que han sufrido un gran trauma mental por algunas razones a veces ven apariciones, pero para reducirlo a eso, la presencia ante él es demasiado vívida, y el ancestro exclama que siente una conmoción en su corazón, preguntándole si tiene miedo y si realmente ha perdido la cabeza, o es ese antepasado que creía una ilusión que ha aparecido, y no puedes evitar estar asombrado. Arhan traga seco, ya que Liam, su antepasado, está hablando con él, respondiéndole que si esa situación no es una ilusión sino una realidad. Le pregunta si es realmente el fundador de la familia, el maestro de la espada más poderoso de la historia, Liam Caravan, si es realmente la persona más heroica de su padre, ¿por qué apareció hasta ahora? Gritándole una y otra vez el por qué justo ahora, llenándose de rabia, y Liam lo mira fijamente, respondiéndole que necesitaba confirmarlo él mismo. La venganza por naturaleza es una prueba que no se debe ni siquiera comenzar si no se está dispuesto a sacrificarlo todo. Por eso durante ese último año lo ha estado observando cada uno de sus días, incluso con sus insignificantes e inútiles talentos que él mismo debió reconocer, ya que ninguna de las fases de su entrenamiento daba alguna mejora, pero su tenacidad nunca soltó la espada ni un solo día, y con su determinación nunca dudó ni un instante. Volviendo a la pregunta que el protagonista le había hecho, ¿por qué apareció justo ahora? Y la respuesta es demasiado simple: porque el odio en sus ojos finalmente ha alcanzado la profundidad que anhelaba, y porque él mismo no puede seguir soportando el impulso asesino dentro de él y el deseo de despedazar y acabar a aquel que masacró sin piedad a su descendiente y a los habitantes de su territorio. En la historia de ese continente hay una verdad innegable: solo un maestro de la espada puede acabar con otro maestro de la espada, y él también lo sabía. Por eso blandió la espada con terquedad casi insensata y juró vengarse. Sin embargo, aunque entrene toda su vida, nunca lo alcanzará. Un maestro de la espada es un ser trascendental más allá de los reinos humanos, un reino de tal altura que ni siquiera aquellos llamados genios pueden medir. Incluso entre esos maestros de la espada, un ser trascendente que ha ascendido a un nivel mucho más alto no puede considerarse un humano. Incluso en su época, la era de las guerras, eran muy pocos los que poseían tal destreza. Nadie en esa generación puede acabarlo. Con el paso del tiempo, él aún se volverá más fuerte, dejando impactado a Arhan con lo que acaba de decir, entrando en conmoción, ya que sabe muy bien la diferencia que entre ellos es enorme, pero dice que no es difícil sino imposible, preguntándose entonces si debe limitarse a ver cómo ese bastardo que le arrebató todo se convierte en héroe, recordando la otra vez que quedó impotente. Pero Liam le dice que a partir de ese momento la historia cambia, porque él lo ayudará para que pueda convertirse en la hoja más afilada y firme que la suya, y para que pueda, como Caravan, juzgar a ese asesino. Y solo hay un camino, el único camino que solo los Caravan pueden recorrer: devorar su espada. ¿Qué onda, people? O debería decir, ¿cómo están, muchachos? Si estás viendo esto en otra red social, te invito a pasarte por mi canal principal en la plataforma roja, para que no te pierdas las actualizaciones de este manga ni otras
otras historias completas. No olvides dejarme un like, suscribirte y comentar. El comentario sin like aparecerá en el próximo video para que no se sienta ignorado. Dicho esto, continuamos. Un descendiente que lleva la sangre del acero. Cambiando de escenario, donde el protagonista se encuentra en el horno, metiendo la espada de Caravan justo en ella. La sangre de Caravan contiene una mezcla de sangre humana y enana, mirando fijamente las llamas, mientras sujeta la espada, la cual llega a tal temperatura que empieza a ponerse roja, y Liam lo acompaña, informándole que proviene de él, un medio enano. Las características externas de los enanos no se manifiestan, pero a través de esa sangre, una habilidad especial se transmite a los descendientes. Esa habilidad es la espada. Es más específicamente, al devorar una espada, uno puede apropiarse de los recuerdos y las técnicas del usuario para hacerlas propias. Por eso Caravan ha producido maestros de la espada durante generaciones. Esa es la fuente del poder que lo hizo erguir a su gran familia. Cerrando los ojos, Arhan empieza a pensar lo que le acaban de decir: heredar el poder al devorar una espada. Es bien sabido que los enanos son amigos del hierro y del fuego, pero nunca había oído hablar de una habilidad tan extraña. Pero son tonterías, historias que solo confunden. Sin embargo, solo los resultados prueban la verdad, y para él no existe la opción de dudar, pidiéndole que le diga cómo debe devorar la espada. Y este sonríe, ya que el método es sencillo. Basta con calentar la espada hasta que la hoja se ablande lo suficiente para masticar y tragarla, colocándosela cerca de él, empezando a dudar, ya que puede que esté atrapado en una pesadilla y puede que se haya vuelto loco, o tal vez haya sido hechizado por un espectro. Pero aún así, si existe aunque sea una mínima posibilidad, lo hará abriendo la boca para empezar a devorar la espada, empezando a gritar, ya que las llamas lo empiezan a envolver. Su cara, su rostro e incluso su mano, todo su cuerpo empieza a incinerarse, inmolándose desde dentro, cayendo en una total locura, gritando porque alguien lo ayude, y la espada cae en el piso, mientras intenta aguantarse el cuello, ya que todo le arde desde el interior, gritando una y otra vez. Sin embargo, logra tragar un pequeño puñado de hierro, cayendo en el piso, sin poder aguantar mucho más el dolor, pero su mente le trae los recuerdos de aquella vez, pidiendo que recuerde una y otra vez aquel que acabó con todos sus seres queridos, moviendo su mano con las últimas fuerzas que le quedan para tomar la espada nuevamente y continuar comiéndola, ya que lo hará, aunque signifique morir, lo hará, rompiendo otro fragmento de la espada, ya que acabará con ese maldito maestro de la espada. Al día siguiente, sale el sol iluminando la cabaña, y el protagonista se despierta asustado, todavía aún conmocionado, exclamando que sobrevivió. Ni siquiera tiene un solo rasguño. El dolor de masticar y tragar hierro a rojo vivo era vívido, y se pregunta si lo de ayer fue un sueño, pero por suerte no parece serlo. Si fuera el caso, no habría razón para que solo quedara la empuñadura de la espada, siendo interrumpido sus pensamientos por Liam Caravan, quien le dice que, a diferencia de su cuerpo increíblemente débil, su fortaleza mental es envidiable. Incluso entre sus antepasados hubo muchos que se rindieron, incapaces de soportar el dolor abrasador, preguntándole si ahora puede creer su historia. Todas las leyendas sobre Caravan que se le contó eran ciertas, y él tampoco es una de sus alucinaciones, dejando a Arhan sin palabras, poniendo su mano en el piso, diciendo su nombre, ya que Arhan Caravan saluda al fundador de la familia, mostrando respeto, pero este solamente le responde que lo llame maestro, ya que así fue que todos recibieron sus enseñanzas, y este le responde que está bien, preguntándole qué significa eso de que heredó el gran poder del maestro de que habló su padre. Anoche, según sus palabras, solo bastaba con devorar la espada para obtenerlo, pero no parece que haya cambiado mucho, y este le responde que en realidad hay un problema, para ser preciso, no es de él, es suyo. Arhan no entiende lo que quiere decir, y este le explica, ya que su plan original era alimentarlo con su amada espada y elevarlo a nivel del maestro de espada. Sin embargo, quizá porque su sangre se ha diluido con las generaciones, la habilidad de consumir espada sigue intacto, pero la capacidad de asimilar el poder que contiene se ha debilitado mucho. En pocas palabras, en su estado actual no puede dirigir completamente la esencia de su espada, creándose un pequeño núcleo de energía en el protagonista, quien aún continúa prostrado frente al fundador de la familia, entendiéndolo. Si el maestro lo dice así, entonces así debe ser. Este le pregunta si eso es todo lo que tiene que decir como respuesta, pero Arhan ya conocía la miseria de su cuerpo, y es cierto que el resultado es decepcionante. Solo agradece que quede otro camino. Liam le pregunta sobre qué habla, y este le dice que dijo que es imposible en su estado actual. Eso significa que algún día podrá absorber el poder del maestro.
En otras palabras, por ahora solo necesita conseguir una espada que se ajuste a su cuerpo, haciendo sonreír a Liam, titulándolo como un maestro de la espada, al menos en términos de intuición. Cuanto más desgastada esté, mejor, pidiéndole que lo lleve a un lugar con muchas armas viejas y desgastadas, yendo al basurero del pueblo, mientras Liam se encargará de la selección. Al caminar por el lugar, este le dice que todo el alrededor está impregnado de una energía siniestra, que a muchos magos negros les encantaría, y Arhan le explica que todas las cosas viejas de los barrios pobres se reunieron allí, desde la chatarra sin valor hasta armas que ya no se pueden usar. Para encontrar la espada que cumple las condiciones que mencionó el maestro, no hay mejor lugar que ese, y este le responde que es un buen comienzo, mirando hacia los lados, ya que él también solía devorar espada en lugares como ese, donde el olor a sangre permanecía. Espada que los soldados muertos aún empuñaban, hachas cubiertas de tierra y de sangre, lanza con el asta rota, tiradas por el suelo y demás. La devoró todas con su fuerza una y otra vez, para hacerse más fuerte y poder sobrevivir. De alguna manera ese lugar le recuerda aquellos días, chocando y rompiendo sin cesar para proteger la chispa de vida. Algunos morían hoy y algunos eran alcanzados mañana. Ese era el campo de batalla de aquellos días. Inmesurables vidas están destinadas a desaparecer sin dejar rastro en medio de la lucha. Sin embargo, alguien que deja detrás de sí una luz deslumbrante es parecido a un rayo de luz, notando un arma en particular, y Liam exclama que ya la ha encontrado, pidiéndole al descendiente que se aferre a ella, mostrándole cuál es con su dedo, diciéndole que eso es lo que tiene que devorar, y será su segunda espada. Un mes después, en la noche, alguien habla de que está bien, ya que tal como escuchó no hay nadie. El pueblo está tranquilo y ese lugar se siente completamente desierto, caminando por los pasillos, preguntándose si esa mansión quizás fue usada por un mago negro como laboratorio y lo abandonó, pero se dirigen a su jefe preguntándole si a su jefe eso es cierto. Si ese fuera el caso, estaría muerto en cuanto pusieron un pie en la sala. Es más bien un escondite para algún noble caído. Ese olor a noble es muy fuerte en el aire, y uno de ellos exclama que su suerte finalmente está cambiando. Ese trabajo va a ser pan comido, mientras el líder se tira en el sofá, ya que ni siquiera hay un administrador allí, y eso lo dice todo. Uno de los ladrones abre una gaveta, gritando que supone que realmente vive un noble. Está lleno de hermosa ropa de mujer como si lo hubieran limpiado ayer, y los demás no lo pueden creer, empezando a leerla, ya que la textura también es diferente y el olor es muy agradable, haciendo reír al líder, ya que si lo hacen bien, puede que también se diviertan un poco, empezándose a pelear por quién es el siguiente en olerlo, ya que ellos también quieren oler a una dama, preguntándose si no hay retrato, ya que tendrán que buscar también si tiene una hija o algo así, siendo interrumpido por una voz de alto, y al voltear se acerca la figura de Arhan, quien exclama que su madre no le gustaban las cosas desordenadas y odiaba profundamente el desorden, pidiéndole que dejen todo en su sitio, ya que le gustaría que pudieran hablar tranquilamente. Los ladrones se quedan un momento sin palabras, preguntándose quién es ese niño y si es el dueño de esa mansión, mientras el líder se lamenta, ya que no es una niña. Y Arhan le pregunta si vinieron a buscar comida o simplemente necesitaban un lugar donde quedarse. Si es alguna de esas dos cosas, se lo pueden decir, ya que si es el motivo, estaría dispuesto a aceptarlo como invitados. El líder le pregunta de qué está hablando, ya que ese mocoso se ha vuelto loco. Los nobles siempre han sido así, preparándose para el combate, ya que debería estar escondido en silencio, preguntándole por qué sale a armar un escándalo, y el protagonista solo puede cerrar los ojos, mientras el líder se lanza contra él, preguntándole si tiene tantas ganas de morir, pero al abrirlo, sus ojos azulados cambian a un color rojizo, dando la primera estocada en el abdomen del jefe de los ladrones, siendo traspasado por la espalda, mientras Arhan exclama que eran invitados no deseados y tendrá que pedirle que se vayan. De vuelta en el fundidor, ambos se encuentran mirando las llamas, preguntándole al maestro si de verdad es la espada que debe consumir. Eso se parece más a una aguja. Si intentara cortar algo con eso, da la impresión de que se rompería sin remedio, y Liam le responde que eso es natural, desde el principio no fue hecho para cortar el enemigo, sino para romperlo o destrozarlo. Es un arma creada únicamente solo para un propósito, en el instante decisivo que se juega la vida y la muerte, atravesar el punto vital del enemigo y cortarle la respiración. Es una espada hecha para perforar. Mirándola entre sus manos, el protagonista queda asombrado por lo que le acaban de explicar, ya que aún no entiende
cómo puede ser solo para perforar, ya que en ese caso es algo sólido y familiar. Y Liam le dice que supone que está pensando que mejor sería una lanza o una espada. Esa duda tampoco es incorrecta. Sin embargo, para un cuerpo tan frágil y débil como el suyo, no hay nada más útil que los recuerdos impregnados en esa espada. Y para que lo sepa, su dueña, hasta el momento de su muerte por sí sola, atravesó la vida de más de 200 enemigos, con un cuerpo de mujer aún más delicado que el de él. Así que le pide que muestre el debido respeto hacia esa espada y que se la coma con gratitud, ya que puede que el peso del acero sea ligero, pero lo que habita en su interior es una vida infinitamente pesada y solemne. Al heredar los recuerdos de esa mujer, obtendrá muchas más cosas. Lo último que esa niña recordaba era una mansión en llamas y una voz que le preguntaba a Mary, la dueña del arma, si estaba consciente. Cuando la niña, que apenas rondaba los 10 años, abrió los ojos, muchas cosas ya habían cambiado. Sus padres se habían convertido en ceniza por el fuego, irreconocible incluso en su forma, y cuando escuchó que apenas había logrado salvarle la vida, la niña murmuró en voz baja que ojalá ella también hubiera muerto junto a ellos. Después de perderlo todo en un instante, la niña pasó a vivir en un orfanato viejo y deteriorado, y el día que descubrió que ese orfanato veneraba a la diosa del fuego y se le consideraba el fuego como una salvación, la niña fue arrastrada aún más en el fondo. Ella lo perdió todo por culpa del fuego y tiene que vivir en un lugar que lo considera la salvación, así que sigue sin poder escapar de las llamas, y los días que siguieron en ese lugar fueron horriblemente pacíficos, mientras sus compañeros murmuran en los rezos qué le pasaba a esa chica y por qué tiene la mitad del rostro así, pero el otro le responde que dicen que es porque recibió una maldición de la diosa y lo demás, ya que entonces esa es la marca de la maldición, y con razón, mientras más la miran más le da asco, escuchando todo tipo de desprecio hacia ella, desde que es un monstruo hasta que es horrible, y en su pensamiento mientras reza solamente se dice una y otra vez que quiere morir. Cada día volvía a rogar porque la muerte viniera hacia ella, del fuego de aquel día que cubría su rostro cada vez que cerraba los ojos, y del fuego del odio que la rodeaba cada vez que los abría, y quería escapar hasta que ese día llegara, estando en el bosque, ya que mirando la hora su esgrima era tosca y ruda hasta el extremo, pero para hacerla olvidar, aunque fuera por un instante, el infierno que llevaba en su mente, era más que una belleza suficiente, observando cómo un chico practica con la espada. Su nombre era Egel, un viejo espadachín antiguo, caballero errante que llevaba años trabajando en ese orfanato. Normalmente, frente a un anciano de semblante tan severo, no habría tenido ni el valor de dirigirle una sola palabra, pero de igual manera se acerca, preguntándole cómo puede llegar a ser como él, ya que quiere aprender eso, dando el primer paso para seguir viviendo, y este, observándola, no la responde, para prestarle más atención, ya que eso no es algo que ayude a vivir mucho, llamándola por su nombre, y menos para una niña como ella. Un arma así solo sirve para que se lastime a sí misma, así que será mejor que regrese ya. Pero esta continúa, ya que si pudiera aprender eso, apretando su puño, le responde que ningún fuego de ese mundo le podría darle miedo, empezando a soplar una fuerte brisa esa noche. Tiempo después se encuentra en el orfanato, tirando un barril, pidiendo que elija la que sea. Si puede blandir cualquier cosa le enseñará, y esta observa el barril lleno de espada, preguntándole si de verdad tiene que ser algo que blanda, y este le responde que es así, señalando una en particular para tomarla, ya que si tan solo pudiera enfrentarse y luchar, entonces esa sería su espada, mostrándosela al caballero, respondiéndole que esa será su espada porque puede convertirse en cualquier cosa. Volviendo al presente, donde Arkan recuerda que esa fue su primera estocada, exclamando las palabras anteriores, ya que así que era un intruso, no un invitado. El sujeto se lanza hacia atrás para luego caer en el piso, y los demás ladrones se quedan inquietos, sin poder decir nada, preguntándose qué es eso, y si está bromeando de verdad. Pero Arkan le responde que a esas alturas ya no hace falta hablar, siendo visto por Liam Caravan desde una distancia prudente, pensando que durante ese mes lo único que le enseñó al joven descendiente fue una cosa, un método de entrenamiento físico para no agotarse ni aunque corriera durante horas. No le enseñó nada de esgrima, y aún así que haya podido realizar una estocada como la de recién, significa que lo está asimilando correctamente, pidiéndole que demuestre lo que tiene. El primer paso como miembro de la familia Caravan, el lugar donde ese visitante indeseado fue atravesado,
elaborado solo se puede alcanzar si se perfora exactamente entre las costillas, mientras este ruega por su vida, tirada en el suelo sin poder moverse y tembloroso, mientras la vida se empieza a desprender de su cuerpo. Se trata de Paz. Sin experiencia ni conocimiento sobre la espada, no es posible que él pueda realizar un apuñalamiento tan elaborado. Sin embargo, hay una razón. El dueño de la aguja que consumió hace un mes son los recuerdos de Mari, y desde aquel día Egil le enseñó mucho: cómo sostener correctamente una espada y cómo luchar, incluso cómo sobrevivir. Aunque no era una teoría sistemáticamente estructurada, la técnica de grima de Egil estaba impregnada de romanticismo y libertad, adquiridos como un caballero errante. No importaba si era primavera o invierno, siempre estaban entrenando. Fue inmensamente hábil para una chica que le temía el fuego, practicando en invierno, y tenía una fortaleza incorporada. Le encantó sinceramente el uso de la aguja, sonriendo por primera vez y viéndose realizado Egil. Y unos años después, este ya se encontraba enfermo, diciéndole que algún día llegará a dejar ese lugar, pero si ese día llega, le pide que por favor se dirija a un mundo más amplio. Eso es lo único que le deja, esa es su única enseñanza, alegrándose de que el cierre de su viaje sea él, su querida Mari, su discípula, empezando a ponerse la mirada borrosa, mientras Mari se le derraman las lágrimas por su mejilla, agradeciéndole por todo el tiempo que estuvo junto a ella, pidiéndole que descanse en paz. Después siguió la última enseñanza de Egil, salió del orfanato y se dirigió al mundo exterior, pero no era como ella imaginaba, acabando con cierto de mercenario, y no pasó mucho tiempo antes de que se hiciera un mercenario bastante conocida, preguntándose si tal vez porque usa una espada delgada y especial como una aguja, era considerada una joven rara en esa industria. Así es como la llamaban, la costurera gitana. Volviendo al presente, donde el protagonista hace la misma postura que Mari, pensando que eso es lo que su maestro se refería como digestión. El recuerdo de ella fluyó por su mente y le habló. El líder de los ladrones empieza a llorar, pidiéndole que por una sola vez lo salve y hará lo que quiera, pero con un movimiento de sus manos, el protagonista clava nuevamente la espada, dejándolo sin la capacidad de interacción con el mundo físico, exclamando que el cierre está asegurado, mientras en su pensamiento reconoce que esa es la primera vez que deja a alguien sin la capacidad de interacción con el mundo físico. Es el primero, pero ya no siente nada, ninguna emoción surge, solo le queda de esa situación que ese hombre fue el que lo subestimó y quiso aprovechar la oportunidad. Es por eso que él contraatacó, pero ahora lo están superando por número y no puede esperar la misma suerte que antes, pero ellos tampoco lo saben. Entonces se pregunta por qué no atacan estando en superioridad numérica, mientras estos se encuentran sin saber qué hacer. Y Lian Caravan le explica que están aterrados. Era comprensible, el movimiento que demostró hace un momento no parecía el de un principiante. Un miedo moderado ayuda a la supervivencia, pero un miedo excesivo nubla la vista, preguntándose qué deberían hacer. Y Lian continúa explicando, ya que ellos hacen que el enemigo frente a él sea más grande que la vida, haciendo confundirse con una existencia aún más poderosa. A los ojos de ellos, él es probablemente un asesino hábil con la espada, y el protagonista solo puede exclamar que eso es lo que ellos creen, lanzándose al ataque, ya que si es así, acabará con ellos, empezando la actuación, mientras uno de ellos le pide que no se acerque, preparándose para dar el primer golpe, gritándole al protagonista que lo acabará, pero Arhan fácilmente lo esquiva, sin perderlo de vista, perforando su cuello, con su vista concentrada aún en los puntos débiles del enemigo, ya que él dijo que como una mujer que no había nacido con fuerza física, el tiempo nunca será a su favor, dirigiéndose al otro ladrón, quien empieza a gritar, preparándose para atacar. Sin embargo, ya el protagonista se encuentra por los aires, cayendo justo detrás del último, ya que por lo tanto el primer o segundo ataque es imperativo, dándole un tajo desde atrás, haciendo la perforación en una posición que solamente un gimnasta puede lograr. Se trataba de un golpe certero en su brazo, haciendo que el sujeto suelte el arma y empiece a gritar, mientras Arhan se dice a sí mismo que debe perforar al enemigo, recordando nuevamente a Mari, ya que no lleva lo que no tiene, y su ventaja es la flexibilidad innata, estando frente a un adversario quien intenta acabarla con su espada, pero esta lo esquiva fácilmente, ya que el cuerpo de ella es como una bailarina y puede apuntar a la garganta desde cualquier postura y desde cualquier ángulo, tomando como soporte los hombros del guerrero para posicionarse justo arriba de ella y empalar al sujeto desde su materia pensante, pudiendo apagar el último respiro del enemigo, volviendo nuevamente al presente
presente, donde el sujeto ya ha caído en el piso pasando a otro mundo, y el último se encuentra tembloroso, preguntándose qué es lo que pasa, empezando a llorar, preguntándose quién es realmente ese asesino. Esa misma noche, bajo la luz de la luna, Arhan cava la fosa común para meter a los ladrones, siendo visto por Liam Caravan, quien le pregunta si pudo disipar sus dudas ahora. Si posee la resistencia para blandir su espada todo el día sin perder el aliento, entonces incluso contra unos matones sin entrenamiento podrá enfrentarlo sin problema. Eso es porque los Caravan se vuelven más fuertes en combate donde se juega la vida, mientras este entiende que todo lo que dijo su maestro era cierto, desde el cuerpo que se volvió tan flexible como el de un bailarín, como si reaccionara a los recuerdos contenidos en la espada, hasta los recuerdos de Mari que se volvieron nítidos en el instante en que comenzó el combate. Poco a poco empezó a comprender con qué sentimientos ella luchó contra el mundo. Eso es lo que quiso decir el maestro. Cuanto más comprende a su oponente, más fuerte se vuelve. Ese es el poder de la digestión, y Liam lo saca de su pensamiento, llamándolo joven descendiente. En lo que respecta a las espadas, jamás dice ni una sola mentira, pero puede asegurarle que a partir de ahora sus días estarán llenos de dolor, una sucesión de pruebas tan dura que morir será casi preferible, hasta el punto en que las dificultades que vivió hasta hoy parecerán felicidad, preguntándole si aún así quiere recorrer ese camino, y este le responde que mientras pueda apuntar su espada a la garganta de Carlos, no importa el camino que tome, lo recorrerá, y esa misma cara es cambiada rápidamente, preguntándole qué pasa con ese entrenamiento y si realmente ese es el camino y es la dirección correcta, subiendo una gran montaña mientras los cuervos lo sobrevuela, y este continúa hacia las, preguntándole si en serio tiene que escalar por ese lugar. Liam le pregunta a dónde fue esa mirada en los ojos de anoche, preguntándole si está lleno de duda otra vez, ya que supone que ese rango también es una de sus virtudes. Desde pequeño siempre ha sido así. Algún día tendrá que enseñarle eso con más detalle, pero por ahora resolverá su duda primero. El camino de un espadachín se divide en 5 etapas. El principiante de la espada, que puede considerarse la puerta de entrada al esgrima. El caminante de la espada, el reino al que llegan aquellos con talento incomparable. El corredor de la espada, quien se consolida como un individuo fuerte y sirve como eje en el campo de batalla. Luego el experto de la espada, un héroe que sin ayuda de nadie cambia el curso de la batalla, y por encima de todo esos espadachines reinando sobre ellos y siendo venerado como un dios, se encuentra el maestro de la espada, quien ha alcanzado el reino de la espada de la mente, pidiéndole que le responda el joven descendiente en cuál de esos se encuentra ahora mismo, y este le dice que supone que quiere una respuesta ambiciosa, pero reconoce su nivel muy bien. El prerequisito para convertirse en maestro de la espada es control de maná. El maná requiere un segundo corazón que lo almacene, un corazón de maná, pero como no ha formado un corazón de maná, cree que ni siquiera es un principiante, y Liam le da la razón. Tiene una objetividad consigo mismo realmente admirable, ni siquiera ha entrado en el camino de principiante, es un novato entre los novatos. Ese entrenamiento lo guiará al camino del principiante para poder crear el corazón de maná, preguntándole si le está diciendo que está asumiendo todos esos riesgos solo para formar un corazón de maná en un lugar como ese donde incluso un pequeño movimiento puede causar la muerte. No sé cómo era entonces, pero ahora si bebe una poción alquímica o un caballero de rango caminante le infunde un poco de maná para agudizar su sentido, puede crear un corazón de maná. Así incluso los jóvenes que solo aprendieron defensa personal con la espada pueden poder formar un corazón de maná fácil, preguntándose por qué dejar de lado el camino tan sencillo y aferrarse a un método como es. Él de verdad no lo entiende, y Liam le responde, ya que es tal como lo dijo, formar un corazón de maná en sí no es difícil, seguir los métodos comunes tampoco sería imposible. Sin embargo, en la sangre de los Caravan habita el poder del acero inquebrantable, por lo tanto para liberar ese poderoso poder necesita ser un recipiente fuerte. Algo así no es posible con el de un humano. El límite al que puede llegar un corazón humano no es más que el límite de un humano. Si realmente desea alcanzar el camino de la espada, solo debe poseer una cosa, un corazón de acero que ni siquiera rasgue al chocar con el mundo. El corazón de acero, solo hay una manera de forjarlo. Para que su cuerpo requiera un corazón de maná, debe conducirlo continuamente hacia la línea de la muerte. Hay pocos que han completado ese entrenamiento. Después de todo, es un proceso doloroso y aterrador. Sin embargo, aquellos que perseveraron durante todo el tiempo de entrenamiento se convirtieron en maestros de la espada, preguntándole qué le parece al joven
joven descendiente y si le sirve como motivación, pero este solamente levanta su mano para sostenerse con una sola, exclamando que es más que suficiente, y Liam le vuelve a repetir que nunca miente sobre sus espadas. El corazón de Maná que contendrá será diferente de cualquiera en ese mundo. Ya en la noche, alejado de donde se encuentra el protagonista, en la región de Verdit del pueblo del este, Camber, unos individuos hablan si han oído ese rumor sobre el pueblo del oeste llamado Caravan, y uno lo reconoce, preguntándole si ese no es el lugar donde no se ha visto a nadie desde hace un año, preguntándole por qué habla de algo tan simple, y este le responde que últimamente corre el rumor de que algo está pasando en el pueblo del oeste. Con curiosidad, uno de los mercenarios le pregunta qué es, y este simplemente se burla, ya que cómo lo iba a saber, sea lo que sea, definitivamente es peligroso. Todos los matones que han puesto un pie allí han desaparecido sin dejar rastro, y se rumorea que una oleada de monstruos que los vigilantes del norte no detectaron arrasó el pueblo, o que un mago negro que experimenta con magia se sentó allí. Ha oído todo tipo de rumores, pero al final todos coinciden en una conclusión: no entre al pueblo del oeste al menos que quiera morir, siendo escuchado por uno de los mercenarios, quien pone su vaso en el mes, exclamando que es un pueblo en el que muere al entrar, pasándose el paño por la boca cubierto de sangre, exclamando que eso suena realmente bien. Desde aquel día empezó a sostenerse del acantilado usando solo la mano izquierda, enfrentando a los intrusos que entraban en la mansión, incluso en los días en que estaba completamente agotado, en medio de un terrible dolor muscular agravado por el entrenamiento físico, incluso en los días en que levantar un brazo era una tortura, sin faltar un solo día a ese entrenamiento de tortura, dándolo todo hasta el límite. Y así pasó un mes. A través de ese entrenamiento absurdo, se pregunta si realmente logró completar el corazón de Maná, estando en el bosque en medio de la penumbra, pero lamentablemente no fue así, relajándose un poco después del entrenamiento, mirando su mano toda lastimada. De igual manera, su mirada no flaquea, ya que el cambio está ocurriendo de forma evidente, cambiando rápidamente de escenario, donde una bala de metal va directamente al protagonista siendo sostenida por una cadena, y uno de lo que más se nota es la concentración y la agilidad con la cual esquiva. Sus sentidos se han vuelto extremadamente agudos, pasando en medio de los ataques de los mercenarios, mientras este intenta acabar con el protagonista, no solo la vista y el oído, sino los 5 sentidos en general, esquivando el ataque sorpresa del mercenario, ya que incluso la capacidad de juicio y la concentración para enfrentar situaciones, esquivando en el último segundo mientras el ataque continúa hacia el final del pasillo, demuestra que su agilidad y reflejo están a un nivel imposible de comparar. Al sostener la aguja cuando se concentra en un solo punto, aunque sea solo por un instante, todo el tiempo excepto él se siente como si hubiera detenido, esquivando justo en el último segundo el ataque del sujeto agachándose, para luego posicionarse justo debajo de él, observando su abdomen y siendo traspasado, con la mirada fría en la cual se caracteriza el protagonista, continuando con su ráfaga de ataque, acabando con la última estocada al mercenario, ya que el Arja de antes y el de ahora son totalmente diferentes, y la razón entre el cambio de ambos solo es una: ahora es capaz de sentir el maná, empezando a respirarlo, para tiempo después clavar el arma del mercenario en un camino donde todos han conseguido su final, dejando asombrado a Liam, ya que aún sin haber formado el corazón de Maná, ni siquiera siendo un principiante de la espada, obtener resultados como eso sería imposible, pero todo es gracias al poder de la aguja. Sin embargo, aún así, el resultado no deja de sorprenderlo, y el protagonista lo saca de su pensamiento llamándolo maestro, ya que con curiosidad le pregunta si al alcanzar el siguiente nivel qué clase de poder puede obtener, y este se encuentra asombrado por la alegría del protagonista, ya que todavía le falta mucho para dejar de ser un novato, pero responderá a su pregunta. Al formar el corazón de Maná y convertirse en un principiante de la espada, comprendiendo la profundidad de ese poder, será entonces cuando el dueño de la aguja podrá considerarse un nivel equivalente, y si da un paso más allá a través del camino extraído del corazón de Maná, podrá reforzar sus capacidades físicas y construir un dominio de ataque y defensa, alcanzando el dominio de los superhumanos. El mundo llama a ese nivel caminante de la espada, aunque se diga que es la etapa inmediatamente posterior al principiante, comprenderá cuán abismal es la diferencia en el momento en que la enfrente, preguntándole si eso responde a su pregunta, y el protagonista lo entiende, pidiéndole entonces que le permita hacer una pregunta más. Si lo que siente es correcto, ese hombre entró al territorio hace poco y se estableció allí como imaginaba, preguntándole si ese hombre
el cual se encuentra al lado de la fogata, con su espada al lado, es un caminante de la espada, con una mirada tenue perdida entre el fuego, volviendo donde el protagonista, donde Liam le informa que así es, ese sujeto está en una liga completamente distinta a toda la basura con la cual la ha liado hasta ahora, preguntándole qué piensa hacer. En su estado actual no durará ni un solo segundo, y este le responde que por ahora piensa observar la situación y prepararse para cualquier eventualidad. Desde el principio no tiene otra opción, y Liam le dice que también puede abandonar ese territorio y evitar una pelea sin posibilidades, pero este se siente triste, ya que esa no es una opción que puede elegir, aunque esté tan deteriorado que apenas se reconozca y haya quedado en la ruina desde hace mucho tiempo. Es el único lugar donde puede recordar los momentos vividos con todos, es lo único que le queda, dejando sin palabra a Liam, observándolo desde la espalda, dándole unas palabras de aliento, y es que se vuelva fuerte, llamándolo joven descendiente. Ese reino de hierro es un mundo donde solo los fuertes tienen la respuesta. Si incluso ese deseo tan natural que tiene ahora mismo no es más que una ambición y lujo, tiene que reflexionar una y otra vez sobre lo que siente ahora, y lo tiene que usar como fuerza que lo impulse a conseguir lo que anhela. Tiene que alimentarse de esa prueba y endurecerse como el acero, hasta que nadie se atreva a burlarse de sus palabras, preguntándose si las palabras del maestro llegarán a hacerse realidad. Pero lamentablemente nada es como se planifica, estando frente a frente con el soldado, quien le grita que no piense huir, y el protagonista se prepara, mientras este continúa, ya que se le da la espalda frente a él, le cortará en ese mismo instante, poniendo a sudar al protagonista, quien solo puede decir que una prueba inesperada llegó antes de lo previsto. Después de que el misterioso hombre pusiera un pie en el territorio, observarlo se convirtió en parte de su rutina diaria. Incluso cuando llovía, el pueblo permanecía tranquilo y nostálgico. Lo que aprendió en el proceso fue evidente. Aunque el pueblo estaba lleno de casas vacías, se mantenía como si creyera que cada una tenía dueño. Nunca tocó ni la más mínima baratija y vivía una vida sencilla con solo las pertenencias que traía. Si había otra característica del individuo, era que se perdía en sus pensamientos mientras contemplaba la puesta del sol todos los días, o si no, rezaba. Y la conclusión a la que llegó fue que ese invitado para ser un caballero es muy recto. Jarhan se lo confirma. Él también cree que es un espadachín que ha alcanzado el nivel de caminante de espada, y sin embargo se apega estrictamente a las reglas y a sus modales, incluso cuando nadie las ve. Es raro encontrar personas tan inflexibles si no fueran caballeros. Arhan entonces cree que en ese caso podría no ser un primer mal vecino. Los caballeros son, después de todo, quienes defienden el honor y buscan la justicia. Son mucho mejores que otros intrusos, y Liam se lo confirma. Es cierto que buscan el honor, pero es engañoso llamarlos justos. Por naturaleza, el honor es muy subjetivo, y no se puede decir que el honor en el que creen y defienden sea bueno para todos. El honor de un caballero se defiende por aquel a quien ha jurado lealtad, aquel que le proporciona valiosas riquezas, y lo decide la voluntad de su patrón. Así que Liam le pide que le deje enseñar el significado de lo que es un caballero una vez más. Un caballero es simplemente un espadachín que usa el honor como pretexto para ejercer la violencia, un verdugo que ejecuta asesinos eficientemente basándose en las técnicas de espada transmitidas de generación en generación, y como visten equipo costoso, son simplemente enemigos extremadamente difíciles de acabar. Así que no se puede dejar cegar por el sonido vacío de las palabras caballero, y debe observar y juzgar la esencia del objetivo, pidiéndole que dude, porque ese es el preciado talento que posee. Arhan le pregunta si la duda es su talento, y este le responde que siempre ha sido así desde niño, mientras parecía escuchar la leyenda de Caravan que su padre le contaba. En su interior indagaba sin cesar en busca de la verdad de esas historias, incluso en situaciones en las que podría haberse puesto en peligro al dejarse llevar por el poder que adquirió. Encontró la respuesta eliminando variables mediante la sensibilidad mórdiga y la observación. La duda es negarse a dejarse llevar por lo que simplemente ves y oyes. Es una actitud de usar todos los medios, métodos o pensamientos incesantes para intentar alcanzar la verdad. Quienes desconocen la duda nunca pueden superar sus límites, así que le pide que no pierda esa cualidad suya, porque ese es su talento con la espada. Arhan le entiende y lo tendrá en cuenta llamándolo maestro, mientras observa al caballero. Cuando fue enseñado, nunca bajó la guardia con ese extraño sujeto. Después de tomarse mucho tiempo para determinar que no se convertiría en un intruso, se acercó a él lentamente, pero muy lentamente, para simplemente invitarlo a ser su vecino. Pero las
cosas no saldrían como él esperaba. Una espada imbuida en aura lo señala, mientras el otro le responde que sabe que lo ha estado observando todo ese tiempo, pidiéndole que no se le ocurra huir, y el protagonista también se pone en posición, mientras el otro caballero continúa, ya que si él le da la espalda, lo cortará en ese instante, poniendo a sudar frío al protagonista, ya que no esperaba que terminara así, dándonos otra perspectiva y un poco más de la historia de la gitana costurera. Ese alias era más conocido de lo que pensaba. Gracias a eso recibió ofertas de reclutamiento de conocidos grupos de mercenarios, o a menudo la acosaban los matones, pues venían de oír rumores sobre ella. En medio de esos días se le ocurrió una idea, dando un puntazo con su espada a uno de los sujetos, ya que quizás ha superado el nivel de mercenaria usando una espada peculiar y se ha convertido en una espadachina realmente fuerte, y el momento que le hizo darse cuenta de que eso era arrogancia no tardó en llegar, siendo derrotada por un caballero, quien le pregunta si la llamaban gitana costurera, ya que realmente es un apodo apropiado para un espadachín tan débil, y parecía que estaba orgullosa de sus propias habilidades, pidiéndole que no se haga ilusiones, ya que se ha desviado y no es más que una simple mercenaria. Si no fuera una mujer no sería más que insecto, y la habría acabado justo en ese instante. La única razón por la cual sobrevivió hoy es gracias a la regla de los caballeros del halcón rojo. Los halcones rojos nunca acaban con mujeres ni niños, así que le pide pasar el resto de su vida agradeciendo su caballerosidad, dejándola arrodillada en el piso mientras se marcha. Ese día la chica sintió un muro insuperable entre ese hombre y ella, el muro llamado caballero. Más tarde lo supo, la etapa a la que llegó se llamaba Caminante de la Espada. Volviendo nuevamente al presente, donde nuestro protagonista se encuentra posicionado preparándose para la batalla. En los recuerdos de Maris que ha digerido es mucho más fuerte que él ahora. Que la hayan derrotado sin ni siquiera mover un dedo es extremadamente difícil. Dándose cuenta que allá viene, siente una abrumadora sensación de muerte. Es incomparable a cuando estaba escalando ese acantilado, preguntándose si es por eso que su corazón late con tanta fuerza. Cada vez late mucho más fuerte, sintiendo un tambor en su pecho, y realmente puede verlo. El reino de un superhumano solo posible desde un nivel de caminante de la espada o superior, donde el maná se dispersa fuera del cuerpo como vasos sanguíneos, añadiendo la voluntad al ataque y la defensa, dando una visualización de lo que ocurrirá si no se defiende bien. El camino del caminante de la espada, teniendo una respiración extremadamente agitada, mientras el caballero le pregunta cuál es su razón para vigilarlo, ya que parece que él era el quien atacaba a los visitantes como decían los rumores, y si no tiene una razón válida no tendrá más remedio que considerarlo su enemigo, pidiéndole que le responda. Jarhan lo hace, ya que era para distinguir si era un invitado o un intruso. El caballero aún se encuentra confundido, ya que le cuesta entenderlo, pidiéndole que sea más específico, así que este se dispone a explicar, ya que es un residente que nació y creció allí. Sin embargo, hace un año, mientras estaba fuera del territorio por un tiempo, como si un nigromante hubiera desatado una bestia, sus vecinos desaparecieron y su aldea quedó en ruina. Desde entonces los bárbaros y vagabundos han invadido ese lugar, amenazando frecuentemente esa aldea e incluso su vida, y se ha enfrentado a todos ellos por su cuenta, mientras en su pensamiento sabe que no hay necesidad de decirle toda la verdad, continuando con la información, ya que a diferencia de ellos pareciera mucho más poderoso, lo suficiente como para estar seguro de que moriría si se acercaba a él sin cuidado. Por eso lo ha estado observando, para determinar si era un invitado o un intruso. Si fuera lo segundo, lo invitaría a ser su vecino, porque si fuera lo primero habría tenido que idear otros planes para el territorio. El caballero le pregunta si pretendía oponerse a él, aún sabiendo la diferencia entre sus habilidades, y este le responde que esa es la tierra que guarda una vida de sus recuerdos. Es demasiado valiosa para simplemente abandonarla y huir, sorprendiendo al caballero con su respuesta, bajando la mirada, mientras exclama que es un lugar precioso. Así que el joven maestro ha pasado por algo muy difícil y lo entiende, así que entonces es hora de que se exprese su postura, ya que ambos necesitan conocer las circunstancias del otro para ser vecinos, así que le pide que por favor baje la guardia y su espada, y entonces él también envainará su espada y le contará su historia, pidiendo que lo haga. Liam, por su parte, le recuerda que solo hay una manera de forjar el corazón de acero: debe esforzarse hasta el borde de la muerte sin cesar, para que su cuerpo comience a anhelar un corazón de maná, preguntándole qué le parece al joven descendiente y si ya se siente motivado. Así que este le responde al caballero que lo siente, pero no puede hacer eso,
todavía no puede confiar plenamente en él y necesita esa espada para al menos defenderse un poco. El caballero se sorprende por su respuesta, mientras le dice que debe saber que si en verdad quisiera hacerle daño, esa espada no serviría de nada. En una situación en la que ambos desenvainan su espada, ser el primero en envainar la espada sería una mancha de honor de un caballero y debe defender su honor. El protagonista le responde que eso también lo sabe, pero no puede echarse hacia atrás. Arrodillarse de miedo y rendirse antes de siquiera luchar es algo que ha jurado y no va a volver a hacer. Con el sol anunciando el atardecer, los dos chicos todavía continúan en posición, mientras el caballero comienza a analizar al protagonista, ya que tiene una apariencia que podría pasar por una chica. Sin embargo, se ven rastros de entrenamiento agotador por todo su cuerpo, y aunque su complexión es pequeña, su equilibrio es impecable. Sin embargo, no aprende a usar la espada con métodos tradicionales. Usa un estilo poco convencional que concentra toda su fuerza en el primer golpe. Incluso con una estimación generosa, aún no ha salido del molde de un principiante. En otras palabras, no representa ni la más mínima amenaza, apuntándole directamente. Ese chico seguramente lo sabe y aún así se pregunta por qué tiene esa mirada, una mirada que denota determinación, exhalando parte del maná y condensándolo en su espada, ya que una respuesta a media no bastará, acumulando el maná en todo su cuerpo, trazando una línea de ataque, para luego abalanzarse sobre el protagonista, ya que le golpeará la muñeca y lo desarmará, para evitar lastimarlo. Esa será la mejor manera, pero los ojos del protagonista parecen una bestia sin miedo, repeliendo el ataque justo en ese momento, sorprendiendo al caballero, quien se pregunta si su espada fue desviada, porque ese chico que ni siquiera es un principiante de espada acaba de repeler su ataque. Y eso no es todo. Notando que el protagonista toma distancia, con solo un aliento de ese chico ha tomado el maná y la fuerza suficiente circundante que está sumergiendo como ola, preguntándose si se formó dentro de él en ese fugaz instante, ya que ese es un corazón de maná anormal. Aún así debería ser imposible para él desviar su espada. Sin embargo, ese chico lo hizo, preguntándose si será por el corazón de maná que posee. Los corazones de maná ordinario están destinados a ser suave y flexible. Sin embargo, este es notablemente firme y sólido como el acero, así que no puede estar seguro de nada. Pero una cosa está clara: se acerca un golpe y uno que tiene todo lo que contiene ese chico, denominándolo el golpe de su vida. Todo esto mientras el protagonista aspira, ya que bloquear la espada de ese caballero ahora mismo no se debió a su propia habilidad, fue más que un golpe de suerte. Para empezar, ese caballero no tenía intención de hacerle daño, apuntó a su muñeca en lugar de un punto vital y la potencia del golpe fue mínima, por eso fue posible, prediciendo la trayectoria y clavando la punta de la aguja en ese hueco, todo para bloquear el golpe del caballero. Y el precio de ese milagro es muy alto, un impacto como si su cuerpo hubiera sido atropellado por un carruaje a toda velocidad, un dolor agonizante como si cada hueso de su cuerpo se hubiera hecho añicos, y lo envuelve ahora. Hay una brecha de poder realmente desesperadora, pero sonriendo se da cuenta que logró lo que tanto ha anhelado. Ha despertado su corazón de maná, el corazón de acero. Sin embargo, todavía es un principiante de la espada. Su estocada no alcanzará a ese hombre, y si es el caso, solo hay una manera. También debe forjar su propio camino, apuntando con su espada al caballero y acusando el corazón de acero y la maestra de la aguja con su recuerdo como punto de apoyo, podrá lograrlo, dándonos a conocer más sobre esta chica, ya que aquel día se derrumbó ante el imponente muro conocido como Caminante de la Espada. Después de enfrentar un límite insuperable de frente, fue el momento en que su cuerpo tembló de miedo. Lo primero que se le vino a la mente, mirando hacia el cielo, fue la voz de Hegel, recordando a su maestro, quien le pedía que no lo olvidara. Cuando se enfrenta a un muro, la mayoría de los espadachines lo consideran un límite insuperable, pero eso es solo una excusa para quienes eligen la complacencia porque le falta el coraje para enfrentarlo. Por naturaleza, los muros existen para ser superados. El miedo que se siente ante él es el destino de todos los que empuñan una espada, y nada más que un punto de apoyo para ascender, pidiéndole que no mire hacia otro lado, ya que en cambio debe mantenerse firme y poder enfrentarlo nuevamente, estando otra vez frente al caballero, quien se lanza nuevamente a atacar a la chica, pero este lo empieza a esquivar, ya que seguramente será destrozada miserablemente una y otra vez, cayendo de rodillas impotente, siendo rasgada por los tajos del caballero. Sin embargo, si no se rinde y sigue luchando contra él, su espada seguramente podrá superar ese muro, desvaneciéndose el caballero frente a él, empezando a sonreír mientras se encuentra agotado.
patada, volviendo al presente donde el corazón del protagonista se encuentra nuevamente latiendo con fuerza como si fuera un tambor, repitiendo las últimas palabras de Hegel, quien le pedía que creyera en sí misma, acumulando todo el maná a su alrededor, ya que eso es todo lo que tiene que hacer, confiar en él mismo. Por su parte, el caballero lo mira fijamente. Si eres alguien que ha empuñado una espada y si es alguien que ha vivido toda su vida luchando, algún día se encontrará un enorme muro que bloquea su camino, desde la intimidación que se filtra profundamente bajo la piel hasta la desesperanza que parece que le aplastará. Incluso dar un solo paso le resultará pesado y querrá dar la espalda y huir, y aún así ese chico se mantiene firme, empezando a rasgar el muro frente a él, ya que lo intenta romper, una resistencia que no es más que bravuconería juvenil, y sin embargo es precisamente por eso que esta prueba es necesaria para él. Por eso tiene que ser un camino perfecto, aunque sea torpe e incompleto. Si solo existe una posibilidad de alcanzarlo, eso es suficiente, recordando las palabras de su abuelo, quien le pedía que dudase, preguntándose en qué músculo está poniendo fuerza ese caballero y cómo recupera el aliento y qué tipo de trayectoria pretende trazar. Debe reunir todas las pistas y descartar lo innecesario para poder creerlo, empezando a acumular su maná para envolver su espada en aura. Debe conseguir el único hilo del camino que puede alcanzarlo. Lian se enorgullece sonriendo, ya que se encuentra orgulloso de su joven descendiente, pidiéndole que avance sin ceder ante ninguna adversidad. Eso es lo que precisamente es un caraván, pidiéndole que no tema chocar y destrozarse. Tiene que entregar voluntariamente todo su cuerpo ante la prueba y forjarse a sí mismo. Así podrá mostrar ante el mundo la voluntad de un caraván, saliendo disparado a atacar al caballero, ya que tenía miedo, volviendo nuevamente con la dueña de la espada, ya que tenía que sobrevivir sola en medio de las llamas abrasadoras. El hecho de que la tragedia que lo arrebató todo fue solo el comienzo, en una época que ni siquiera podría mirarse al espejo, días en que incluso respirar era una carga, así fue como lo supo, que lo que realmente debe tener no es algo como el fuego, sino su propia debilidad, que solo pensaba en huir, por lo tanto lo atravesará. Su vida diaria, su familia, ese mundo lleno de fuego, ese miedo que le arrebató todo su futuro. Si alguien le preguntara si ha alcanzado la iluminación, su respuesta solo sería una: no le teme ni al fuego ni al mundo, y aunque se derrumbe y aunque no pueda ganar, puede hacerle frente. Volviendo nuevamente al presente, donde el protagonista se encuentra a escasos metros del caballero, utilizando toda su fuerza, mientras el caballero se posiciona para defenderse. Arhan empieza a gritar y el caballero se prepara para recibir el golpe, creando un gran destello por el golpe entre ambas espadas. Una de ellas sale volando. Se trata de la espada del protagonista, quien ha sido rota, marcando el fin de la historia, mientras la chica se despide de Gel, preguntándole si está en paz allí, ya que siguiendo su consejo dejó el orfanato y salió a observar el mundo. Las enseñanzas que le transmitió y albergaron la única aguja que puso en su mano. Salió anhelando una vida libre, justo como la de él, pero no está segura de poder decir que realmente vivió esa vida. El mundo está lleno de monstruos más fuertes que ella, y había muchos muros altos que jamás podría cruzar por su propia voluntad, y aún así puede al menos decir eso, hasta el último momento de su vida, sin importar el muro que se interpusiera en su camino, nunca se apartó de él. Si la doctrina de Sergen es cierta, se volverán a encontrar en el abrazo de las llamas, cuando llegue ese momento tal como lo hizo con él. Él también le contará su historia, y esa historia probablemente empezará así, empezando a llorar ya que ve la figura de Hegel corriendo hacia ella, mientras le exclama que no le tiene miedo al fuego, corriendo a su brazo para abrazarlo, mientras el sistema anuncia que la asimilación de la aguja está completada. Unas llamas nos devuelven al presente, donde el protagonista empieza a abrir los ojos, suspirando, dándose cuenta de que su espada está rota, preguntándose si perdió el conocimiento, dándose cuenta que esa túnica pertenece al caballero. Eso significa que al final no logró avanzar, tomando su espada entre sus manos, mientras Lian lo interrumpe, pidiendo que no se desanime. Fue una lucha digna del nombre de Caraván. Además, junto con esa dolorosa derrota, se pregunta si acaso no lo ha notado él mismo ya. Ha digerido por completo la aguja, que el protagonista lo entiende. Puede sentir que sus músculos se han vuelto incomparablemente más flexibles que antes. Además, sus sentidos se han agudizado como los de una bestia salvaje. Se siente como si se hubiera convertido en un mercenario veterano que ha pasado toda su vida en el campo de batalla y cree que ahora entiende la intención del maestro al elegir esa espada. No fue solo por la fuerza y la técnica, sino porque quería mostrarle su vida misma.
misma, la voluntad que nunca se rinde incluso frente a pruebas inmensas, ese espíritu indomable, quedando frente a la fogata, pensando para sí mismo qué tan difícil era decirle algo así desde el principio, siendo interrumpido por unas pisadas, quien exclama que parece que ha recobrado la conciencia, llamándolo joven maestro. Solo fue a buscar un poco de agua para beber. El protagonista inmediatamente pasa a una posición de ataque, lanzándose hacia atrás para guardar distancia, dejando algo incómodo al pobre caballero, ya que parece que aún queda malentendido entre ellos por resolver. Liam le informa que no hay necesidad de estar tan a la defensiva. Ese hombre no es del tipo que le causaría daño, pero aún así supone que la sospecha es inevitable. Mientras el caballero continúa, ya que entiende por todo lo que ha pasado y no debe ser fácil bajar la guardia, así que entonces le contará su historia primero, preguntándole si puede bajar la guardia, poniendo el agua por un lado, mientras se arregla la ropa, para decirle el por qué llegó hasta allí y por qué no puede ser una amenaza para él, llamándolo joven maestro. El protagonista quiere saber qué está haciendo ahora mismo, mientras el caballero le pide que por favor lo deje presentarse formalmente. Su nombre es Petel, un caballero retirado y un vagabundo sin un lugar a donde ir, y también un enfermo terminal al borde de la muerte, quitándose su camisa, para que el protagonista pueda observar la gravedad de sus heridas. Incluso los grandes sacerdotes que han estudiado medicina toda su vida lo han confirmado. Como máximo le queda un mes de vida, no es más que un hombre enfermo esperando la muerte, así que le pregunta si podría escuchar su historia por un momento. Después de que el breve alboroto se calmó, tuvieron una conversación. Lamentablemente, a diferencia de su esgrima, Peter no era muy elocuente, a menudo se repetía y volcaba su historia y emociones de forma incoherente. Ciertamente no fue una comunicación fluida, pero para él esa torpeza se sentía como una sinceridad sin adornos. Resumiéndolo, lo que descubrió del señor Peter fue lo siguiente: tras ser diagnosticado por una enfermedad terminal, dejó la orden de la caballería a la que era leal y se convirtió en un caballero que salió en búsqueda de un lugar donde morir. La razón por la cual dejó la orden no es nada grandiosa, simplemente no quería convertirse en una carga mientras su vida sin aliento llegaba a su fin. Para sus últimos momentos solo desea pasar el tiempo tranquilamente bajo sus propios términos. El protagonista lo escucha sin decir una sola palabra, mientras Liam le informa que no parece haber falsedad, no parece estar mintiendo. Incluso en ese mismo momento su corazón de maná está siendo devorado por la enfermedad. Una vez que esté invadida por completo el corazón de maná y lo alcance, finalmente su vida llegará a su fin. Preguntándole el caballero qué piensa el protagonista, y este observa su mano, preguntándole si eso es lo suficiente para calificarlo como su nuevo vecino, ya que debió ser difícil, y el protagonista le responde que debió ser difícil compartir su historia, así que le agradece por contársela, dándole su mano y presentándose como Arjan. Es el último habitante de esa tierra que ha perdido su nombre y ha sido olvidada, dándole la bienvenida al vecindario al señor Petel, mientras Liam lo observa desde lejos, fijándose en el protagonista, precisamente en su núcleo, empezando a sonreír, ya que finalmente ha llegado el momento de dar el siguiente paso. No hay otro lugar mejor que ese. Unos días después, en la pradera y con el sol abrasador, el protagonista le exclama que es difícil aún de entender. Ahora que ha ascendido a principiante de la espada, pensó que podría instruirlo directamente en la esgrima, preguntándole por qué de repente le dice que hay un lugar al que debe ir, ya que gracias al señor Peter no tiene que preocuparse por los intrusos perturbando la mansión, pero le pregunta si realmente hay necesidad de viajar tan lejos, y Liam le responde que aún no ha escapado de esa mentalidad de una persona común, preguntándole cuántas veces tiene que decírselo para que lo entienda. Ellos, los Caravan, son diferentes a cualquier otro en el mundo y son igual de especiales. Mientras la sangre de acero fluya por su cuerpo en lugar de un entrenamiento convencional de esgrima, la lucha interminable es la que lleva el cuerpo a sus límites. La digestión de nuevas espadas son la prioridad para su crecimiento. Su destino actual es el lugar perfecto para buscar ese crecimiento, un lugar donde, sin importar el estatus o origen, solo se reúne a aquellos que ansían una lucha sangrienta, un escenario para duelo en lo que se apuesta la vida. En su era, a ese lugar se le dio el nombre de la arena, llegando al frente de ella, mientras una batalla surge dentro, y los espectadores se encuentran eufóricos por la pelea que se encuentran observando, empezando a caminar hacia adentro de la arena. En la ciudad de acero, Ferma, una de las ciudades que simboliza al reino de hierro, donde la metalúrgica se ha desarrollado a tal grado que no sería exagerado decir que todas las almas del reino de hierro se forman allí, se denomina una tierra santa de las espadas. Sin embargo, antes de eso, la verdadera fuerza motriz
place que revitalizó Ferna se encontraba en otro lugar, y fue allí, denominado la arena, estando frente a ella el protagonista, donde Lia Caravan exclama que parece que el nombre ha cambiado con el paso del tiempo, y la resonancia no es mala, más que eso es un calor que se propaga incluso más allá de los muros de la arena, no ha cambiado ni un poco. Allí tuvieron lugar incontables formas de conflicto, duelo de bestia para determinar al depredador más fuerte, los combates salvajes que enfrentaban humanos contra bestias, incluso duelos raciales para decidir la supremacía entre distintas especies. Todos fueron combates feroces, pero el más intenso de todo fue el duelo a muerte, con guerreros armados con personalidades y técnicas diversas, que rodaban por la tierra como bestias y luchaban, donde el vencedor reclamaba la vida del perdedor y se apoderaba de todo lo que quedaba como botín. Un auténtico combate a muerte frenético. Ébrido del olor de sangre, los espectadores arrojaban gustoso moneda de oro y apostaban y desataban rugidos feroces de emoción. Una ciudad de locura erigida sobre los profundos charcos de sangre derramada. Eso es lo que realmente significa Ferma. Pero Arhan le responde que si eso es realmente así, entonces no podría haber un lugar mejor para volverse fuerte. Además, se ve extrañamente emocionado. No solo se puede acumular experiencia en combate real, sino que si uno devora incluso armas robadas por guerreros derrotados, podría volverse mucho más fuerte y mucho más rápido. Para Liam es terriblemente simple. Si fuera tan fácil, habría hecho que devorara hace mucho todas las armas esparcidas por ese montón de basura, junto con cada reliquia dejada por invitados no deseados. Devorar cosas sin pensar no será suficiente. Si hace algo así, en poco tiempo será consumido por los recuerdos entrelazados de incontables espadas, perdiendo la razón por completo. La espada no debe controlarlo, él debe controlar la espada. Por lo tanto, hasta que abra sus propios ojos, solo debe consumir las hojas que él le diga que son para él. Y el protagonista le responde que está bien, así que se pondrán en marcha de inmediato hacia el ardiente escenario de la batalla, haciendo fila para entrar. 3 horas después, le preguntan a Arhan si es su primera vez participando en la arena. En ese caso, la recepcionista le pide que por favor se dirija al mostrador de registro y reciba su medalla. Sin ella no está permitido participar. Arhan aún no le entiende, volteándose a hablar con Liam, quien tampoco entiende la situación, ya que en sus tiempos no existían esas cosas. Interrumpiéndolo, la recepcionista pidiéndole que por favor obtenga su medalla y vuelva a formarse. La medalla, un emblema único de clase de peso de la arena que representa la fuerza de combate, determinada por el color que refleja la fama y el estatus conocido de uno, como el historial de combates, la jerarquía de las clases de arriba hacia abajo. Es medalla negra, medalla blanca, medalla de plata, medalla dorada y medalla plateada, y así sucesivamente, lo que significa que la única que puede recibir es la medalla de bronce, dejándolo algo desilusionado mientras Lia le explica que parece que las cosas han cambiado en los últimos años, y el protagonista le pregunta si eso suena bastante diferente de su impresión anterior, pero este le responde que originalmente no era así, ya fuera un erudito frágil que nunca sostuvo una espada o un bárbaro del norte que hubiera masacrado a 100 hombres, una vez que entraba te empujaban sin hacer pregunta. Esa era la arena de su tiempo, pero clase por pesos solo le parece una ridiculez, y el protagonista le responde que al final probablemente se trate de dinero. Por mucho que el Reino de Hierro venere la fuerza, si los baños de sangre de vida o muerte continúan durante cientos de años, no quedaría ningún guerrero con vida, y hasta los espectadores apostadores se aburrirían de combate con resultados evidentes, maestro contra maestro y débiles contra débiles. Eso es lo que lo hace entretenido. En resumen, los tiempos han cambiado. Como resultado, la arena se convirtió en un hito simbólico que la gente viaja a grandes distancias para ver, y Ferna prosperó hasta convertirse en la gran ciudad que es hoy. Una transformación muy exitosa. Además, hoy en día, incluso si ganas un duelo, es raro que el perdedor sea asesinado, y dicen que es una regla no escrita entre los guerreros. Aunque claro, el cuerpo del perdedor no saldría precisamente ileso, haciendo sonreír a Liam, ya que eso no es una obra barata de taberna. Para él es suficiente, lo enfurece cuanto más le escucha, pero Arhan le explica que quizás sea un golpe de realidad para él y un golpe de suerte para su persona, mientras Lia continúa explicando, ya que debería ser una experiencia valiosa. Un enfrentamiento de un oponente de igual nivel ofrece otro tipo de enseñanza. Hasta entonces recorrer la forja podría valer la pena. En comparación con las pequeñas herrerías cercanas a la caverna, la diferencia de calidad será evidente. Su espada es especialmente
potencialmente propensa a romperse, así que conseguir algunos repuestos podría ser prudente, sonriendo, mientras le pregunta a Liam qué es eso, y este no le entiende, volteándose para ver a su ancestro, preguntándole a qué se refiere, asombrándose por las espadas puestas en el mostrador, sin poder creerlo, preguntándose por qué hay armas tiradas por casi toda la ciudad, y una persona se acerca detrás de él riéndose, ya que parece que es la primera vez viendo el salón de honor, presentándose como Tom, el cuidador de ese salón, y si no le importa, le gustaría explicar lo que es ese lugar. Algo confundido, Arhan mira de reojo a su ancestro, quien se encuentra embelesado observando las espadas, presentándose como Arhan, agradeciéndole que le brindara una explicación, y este comienza a explicarle, ya que las armas exhibidas allí pertenecieron en su momento a guerreros que lograron hazañas sobresalientes en la arena hace mucho tiempo. Todas son antiguas y están desgastadas, habiendo perdido su función como armas, pero se exhiben para honrar el espíritu de lucha de esos guerreros. El protagonista lo comprende ahora, mientras Tom queda a disposición por si tiene más preguntas sobre el salón. Como su cuidador, esa es una pequeña fuente de orgullo. Entonces Liam por fin habla, pidiéndole que le pregunte algo, y si existe una forma de reclamar una de las espadas exhibidas allí, preguntándole si entiende lo que significa eso, poniendo en expectativa a Arhan, ya que allí está la siguiente espada que debe devorar. En la entrada para competidores de la arena, Arhan ya camina por los pasillos, dirigiéndose a su primer duelo, recordando parte de lo hablado anteriormente, ya que si quiere saber si hay alguna manera de obtener las espadas que se exhiben en la sala, por supuesto que hay una manera. Para quienes han demostrado ser gladiadores, se les otorga el derecho a poseer una pieza de armamento del mismo color que la medalla. En otras palabras, cada vez que un rango de medalla suba de nivel, podrá obtener un arma como referencia. El arma de que acaba de mirar el joven maestro se puede obtener si asciende a rango plata. Esa es un tesoro en sí misma. Volviendo al presente, donde Liam le informa que para otros puede que sean armas viejas e inútiles, pero para él son espadas con un valor incalculable. Ahora tiene más razones para venir a la arena, aunque no sea para entrenar. Después de todo, debe conseguir las espadas útiles mediante el ascenso. Si fuera por él, cometería un robo y lo robaría a todos, pero eso sería imposible, porque el gerente no es un anciano común y corriente. Arhan quiere saber qué quiere decir, ya que parecía un anciano amable, pero Liam le explica que no se puede evitar. Es difícil siquiera percibir una brecha demasiado lejana. Ese gerente, aunque solo esté medio completo, puede usar maná como armadura para una defensa absoluta. Es un experto de la espada. Al revelarle esta información, Arhan queda asombrado, ya que no lo podría creer. Le tapa justo antes de maestro de la espada, preguntándole por qué una existencia tan sobrehumana es un gerente, y este le responde que no hay nada de qué sorprenderse. Normalmente quienes llegan a ese reino son todos unos excéntricos, así que robar esa sala de honor realmente sería correr un peligro innecesario, poniendo incómodo al protagonista, ya que de verdad quería que cometiera un robo. Pero Liam continúa, ya que al final, aunque gran parte de la arena ha cambiado, hay algo que sigue igual: cubrirse la cara para eludir la identidad, el estatus y la fama fuera de la arena, y luchar únicamente como gladiador. Esa es la larga tradición de la arena. Para el protagonista no cree que sea algo malo. Si solo tiene que enfrentarse a ello como gladiador y no como persona, entonces también puede estar libre de dudas. Acercándose a una de las rejas, donde le espera uno de los supervisores, diciéndole que es la primera vez que lo ve allí, preguntándole qué alias usará en la arena. El protagonista no le entiende muy bien, y este se le explica: nadie que pisa la arena usa su nombre real, porque los escudos que se usan afuera solo se convertirán en obstáculos para ser un gladiador, pidiéndole que le diga el nombre del cual se siente más orgulloso, y el que lo acompañará en su vida como gladiador, dejando al protagonista algo confundido y trayendo recuerdos de su pasado, para luego decírselo, dejando fascinado al supervisor, ya que es una palabra que escucha por primera vez, preguntándose si es protagonista de alguna novela de caballeros, pero no importa que sea. De igual manera reza para que la victoria siga a su primer paso, entrando por primera vez a la arena, siendo presentado como Liam. En la arena bronce es el rango más bajo. Los combates de ese rango no generan ni una pizca de expectativa, salvo por parte de pequeños apostadores. Eso no es más que una forma de pasar el rato para calmar el aburrimiento entre los combates principales, y por lo tanto lo que llena el estadio en ese momento no son vítores ni aplausos entusiastas, sino abucheos y críticas terribles, haciendo que todos los espectadores griten, preguntándose quién
quien cree que ha venido allí solo para ver algo tan aburrido, pidiendo que se den prisa y acaben con ese combate. Un larguilucho sin ningún físico, solo va a ser aburrido y débil, así que le piden que acaben con su suscripción de una vez. Si pierde el tiempo sin motivo, está acabado. Para Liam solo es humillación y desprecio por los débiles. Sin duda es un escenario realmente apropiado para ese reino de hierro donde gobiernan los fuertes, preguntándole a Arhan si le intimidan los abucheos, y este le responde que no, así que halaga su buena mentalidad, recalcándole a su joven descendiente que ha puesto su nombre en juego en el campo de batalla, pidiéndole que recuerde que está cargando con la historia y el honor de Caravan, e incluso el honor de él, y Liam, cambiando su mirada, le responde que por supuesto, por eso definitivamente ganará, observando a su oponente, una persona que mide el doble que él, mientras el anfitrión presenta a los combatientes el tercer combate de ese día, presentando a los gladiadores novatos que le mostrarán el encanto de una pelea a muerte. Primero presentan al protagonista, un novato entre los novatos sin nada que mostrar, presumiendo de su primera aparición en la arena, el gladiador novato Liam. Su oponente desde su debut ha arrebatado brutalmente la vida de todos los gladiadores, recibiendo los abucheos y victorias del público al mismo tiempo. El novato de 3 victorias consecutivas, el gladiador gigante Temir. Ese combate sagrado está dedicado a la diosa Lepri. Temir, observando a su adversario, lo llama por su nombre, preguntándole si no se le ocurrió un nombre más estúpido. Ese nombre realmente es débil y poco impactante, como era de esperar. Es un desperdicio siquiera usar su espada contra alguien como él, así que le hará una propuesta, que tire su ridícula espada y la máscara y baile al ritmo de sus aplausos. Entonces será generoso y preservará ese delgado cuello suyo, siendo respondido por Arhan, ya que escuchó desde allí que no quitarse la vida es una regla tácita, y Temir le pregunta si entonces por algo así salió sin miedo y si creía que era precisamente eso, empezando a reírse, preguntándole si le parece que las reglas tácitas son tan importantes para él. En la montaña Cernia, donde ese cuerpo nació y creció, los perdedores siempre mueren, por eso acabó con los 3 tipos con los que se enfrentó antes, le rompió el cuello con esas mismas manos, y si se pregunta por qué llegó tan lejos, fue porque es el privilegio que le responde al ganador y es el mejor entretenimiento, pero para él es demasiado insignificante. Aunque le rompa el cuello o le retuerza las extremidades, es obvio que no sentirá ni una pizca de placer, así que sacudirá ese cuerpo de niña y lo tomará como suyo, para que al menos pueda hacerlo reír a él y al público, y que esa pelea no sea tan aburrida, pidiéndole que haga lo mejor que pueda. Ese es el precio por su vida. El protagonista por su parte lo observa con calma, y el anfitrión le pregunta a los espectadores si la guerra de nervio es realmente feroz, incluso antes de que comience el combate. Quizás ese combate se convierta en un espectáculo muy interesante, pidiéndole a ambos gladiadores que por favor tomen sus posiciones, y comenzarán con el combate inmediatamente, situándose a una distancia prudente. El protagonista le responde que también tiene una propuesta, disculparse por insultar su nombre, teniendo su espada algo temblorosa, ya que si quiere morir tranquilamente, entonces lo primero que tiene que hacer es respetarlo, teniendo todo su cuerpo tembloroso. Para Temir es demasiado insignificante, empezando a reírse, ya que también está realmente asustado. Los espectadores se preguntan si ese joven maestro está mostrando realmente un gran coraje, pero parece que se ha mojado sus pantalones, preguntándose si acaso leyó alguna novela de caballero mediocre en algún sitio. Otro se pregunta qué demonio es Liam, ya que parece que va a llorar, y si se puso así a su papá que murió primero. Para Temir todas esas críticas son realmente música para sus oídos, ya que resulta ser difícil indulgente con él, pero si lo escucha obedientemente, incluso ahora con una mirada macabra, le perdonará la vida. Lo que no contaba en ese momento es que el protagonista ya haría su primer movimiento, quitándole varios dedos de su mano, repitiéndole una vez más que le dará una oportunidad para que se disculpe por insultar su nombre y pueda morir tranquilamente. Temir llama al protagonista bastardo, intentando darle un golpe con su espada, que rápidamente es esquivado por Arhan, tomando una distancia prudente, haciendo que Temir se pregunte, intentando apretar su espada con los dedos que le tiene por esa velocidad, empezando a gritar, siendo observado por los espectadores que comienzan a reírse y a celebrar el ataque del protagonista, inundando el corazón de Temir en preguntas, preguntándose qué demonio acaba de pasar. Hasta hace un momento estaba temblando como una hoja, no era más que alguien torpe y patético. ¿Cómo demonios pudo semejante mocoso acercarse tan rápido
rápido y quitarle varios dedos, dándose cuenta de algo. Ese tipo actuó así a propósito para parecer vulnerable, dándose cuenta que lo hizo para que confiara y así crear una apertura, siendo respondido por el protagonista, que con tono burlesco le pregunta si va a llamar eso cobarde, pues tal como lo dijo, eso no es un juego de niño, haciendo que Temir apriete los dientes, llamándolo maldito ya que es demasiado astuto y va a acabar con él, abalanzándose sobre el protagonista, que fácilmente esquiva una y otra vez sus ataques, haciendo que Temir entre en pánico, ya que está esquivando todo y cada uno, e incluso evita todo por el grosor de una hoja de papel perfectamente equilibrado, preguntándose en su nerviosismo qué demonio es ese tipo, ya que parece ahora mismo que está luchando contra una serpiente demasiado habilidosa, para acto seguido el protagonista pasar entre sus piernas y con su espada darle diversos golpes en su tobilla y pantorrilla, sintiéndolo Temir, lanzando una estocada en onda, haciendo que el protagonista se vuelva a alejar mientras lo observa fijamente, observando el panorama, ya que Temir se encuentra de rodillas, impotente sin poder levantarse, soltando su espada para agarrarse la pierna, dando la señal de que se encuentra vulnerable lo suficiente para que Arhan se acerque, diciéndole que le dará una oportunidad otra vez que se quite el casco al ritmo de su aplauso y baile, disculpándose por irrespetar su nombre. Entonces al menos esa cabeza inútil suya la dejará intacta. Todos los espectadores se encuentran asombrados e incluso Temir se encuentra nervioso, respondiéndole que está bien y aceptará su propuesta, pidiéndole un momento ya que no puede respirar bien, moviendo su mano poco a poco hasta alcanzar la espada, siendo atacado justo en ese momento en su mano, pues el protagonista se ha agachado para mirarlo fijamente, pidiéndole que será mejor que tenga cuidado con su siguiente movimiento ya que no habrá más apuestas, haciendo que este se disculpe por haber insultado su nombre, pidiéndole que por favor le perdone la vida. Al ver semejante acto por el coloso, los espectadores se observan fijamente para luego empezar a gritar en la celebración, ya que ese novato es realmente increíble, el mejor bronce que ha visto últimamente e hizo bien apostando contra Temir. De ahora en adelante tiene que apostar todo a él, preguntándose cómo se llamaba, recordándose el otro. Su nombre es Liam, el pequeño gladiador, aclamando su nombre en repetidas ocasiones, haciendo que Tom se ría, ya que sintió desde un principio que ese chico no era común, pero desde el primer combate recibir tal ovación hace que parezca que se ha relacionado con un luchador muy prometedor. Por otro lado, hay algo que le preocupa. En esa arena la tensión excesiva a veces juega una mala pasada y puede ser veneno para los recién llegados. Unos días después es llamado por la recepcionista, quien le tiene una propuesta, repitiéndosela nuevamente. Su arena ha evaluado su desempeño muy positivamente, así que aunque es inusual le gustaría hacerle una propuesta que esté a la altura de su rendimiento, la lucha del ascenso de plata, preguntándole si está dispuesto a aceptar el reto. Para el protagonista es extraño, han pasado 2 días desde su primer combate y como debut. Durante ese tiempo disputó 3 enfrentamientos y lo ganó todos, de una manera completamente racional y eficiente, preguntándose entonces si esa propuesta es una muestra de buena voluntad por haber valorado altamente ese combate. Pero si lo ve así, hay una cosa que no encaja, siendo analizado por Liam, mientras la recepcionista continúa hablando, ya que la condición para ascender es sencilla, solo tiene que batirse en duelo con un luchador designado por ellos, y lo más importante allí es que Liam ni siquiera tendrá que luchar con todas sus fuerzas, solo es un combate por 3 minutos, si resiste 3 minutos desde el inicio del combate, su victoria será declarada automáticamente. No hace falta que lo diga, pero le pregunta si no le parece una oportunidad realmente poco común. Además, si se convierte en plata, no solo podrá enfrentarse a oponentes incomparables a los de ahora, sino que también recibirá una remuneración mucho más alta por el combate. Puede obtener todo eso en apenas 3 minutos, preguntándole a Liam qué le parece, y si no entiende mejor que nadie que es una oportunidad extraordinaria. Para Liam se trata de pisotear al novato. Es una antigua tradición desde que ese lugar es una arena. Es un procedimiento para filtrar a los novatos astutos que solo luchan de manera eficiente como él, y un evento especial de esa arena para que los espectadores sombríos se deleiten viendo sus espadas romperse y sus cuerpos quedan hecho un desastre. Atraen a un novato con el cebo del ascenso, lo enfrentan a un oponente que no puede manejar y solo exhiben cómo es humillado miserablemente. Es prácticamente una ejecución. Si no quiere pasar vergüenza, será mejor que rechace esa propuesta. Pronto le darán una oportunidad de ascenso adecuada, preguntándole qué hará, y el protagonista le responde que su decisión es más que obvia, así que la aceptará. Sea quien sea el oponente, con gusto
lo aceptará. 2 días después, en la arena le notificaron a su oponente. Su apodo es la Novia Negra, graduado de la academia prestigiosa. En el rango plata no ha sufrido ni una sola derrota, una poderosa espadachín. La academia es la mejor institución educativa para talentos innatos con la espada, y el hecho de graduarse allí basta para obtener el rango caballero, símbolo de un curso de élite. En otras palabras, en todos los aspectos es muy superior a él. Caminando por las calles, el protagonista le explica a Liam que por lo que ha averiguado, esa tal Novia Negra tiene una reputación terrible. No solo ha mostrado habilidad aplastante en cada combate, sino que ha dejado a todo y cada uno de sus oponentes incapacitados de por vida. Pero Liam solo puede sonreír, ya que los de la arena realmente lo han preparado bien. Con alguien de ese nivel, ni siquiera resistir 3 minutos será fácil. A esa situación hoy en día le dicen que está jodido, haciendo molestar a Arhan, preguntándole si es para tanto, y este le explica que esa tal Novia Negra no puede ser más fuerte que Fettel. Aquel enfermo estaba siempre débil, pero entre los espadachines era de lo más fuerte. Sin embargo, la diferencia entre entonces y ahora es clara. Por tu honor, en aquel entonces usaba técnica acorde a tu nivel, pero no puede esperar que la Novia Negra tenga tales consideraciones. Y Arhan le agradece sinceramente que lo despierte con la terrible realidad que se le aproxima. Su maestro nunca miente cuando se trata de la espada, pero también tiene la variable del corazón de maná de acero. Y los recuerdos de Mari, si solo se trata de resistir 3 minutos, tiene posibilidades de ganar, observando a una silueta justo detrás, quien lo llama pequeño gladiador Liam. Con una curiosidad, quiere saber si es él, dejando impactado al protagonista, ya que no pudo ni siquiera percibir su presencia en absoluto, girando su cabeza, ya que además de esa túnica negra tan oscura, esa forma de espada usada por los guerreros del este, definitivamente es la Novia Negra, situándose frente a él. No sabe por qué fue a buscarlo, pero no tiene necesidad de admitirlo dócilmente, preguntándole quién es ese, ya que cree que se ha equivocado de persona. Para la Novia Negra es un fastidio, moviendo con su pulgar su espada para desenvainarla, poniendo en alerta al protagonista, que rápidamente intenta ponerse en posición, pero ya es demasiado tarde. La Novia Negra no le ha dado ni un respiro, pidiéndole que no le haga perder el tiempo. Desde su reacción en ese instante hasta esa espada tan característica no puede engañar a sus ojos. No hay necesidad de estar tan en guardia, solo ha ido a hacerle una propuesta. Con curiosidad, Arhan quiere saber qué clase de propuesta, y esta le pide que abandone el combate y que no tome una decisión tan insensata, pidiéndole que por favor no la haga responsable de arruinar su futuro. El protagonista quiere saber qué pasaría si dice que va a participar, queriendo saber las consecuencias, y esta le responde que en ese caso tendría que pagar un precio justo. Al anochecer, Tom se encuentra observando las espadas, preguntándose por ese visitante inesperado y que lo trae a esas horas allí. Se trata del joven maestro Arhan, disculpándose primeramente por ir tan tarde. Sabe que la petición es inapropiada, sobre todo viniendo sin previo aviso, pero le pregunta si no podría entregarle una espada de ese salón. Recapitulando un poco de lo que sucedió anteriormente, Liam halaga el talento de la Novia Negra, ya que es demasiado bueno para la época. La mayoría de los espadachines se topan con el muro del caminante de la espada, y su vida como espadachín suele terminar allí, pero esa chica, ese llamado muro, no será ni un pequeño obstáculo. Si la suerte la acompaña un poco más desde allí, podrán ver cómo despliega sus alas y llega al siguiente reino. Realmente es una genio, haciendo dudar al protagonista, debido a que su maestro tan estricto con la espada la valore tanto. Es tal como era de esperar. Para su actual yo es una brecha lejana, pero incluso así rendirse no es una opción, siendo observado por Liam, quien le dice que el tiempo no le espera, pidiéndole que se apresuren, ya que tienen que conseguir la segunda espada. Volviendo al presente, justo donde el protagonista pregunta si puede tomar una espada del salón, Tom quiere saber a qué se refiere con eso y qué quiere decir, y si acaso eso es una petición relacionada con el combate de ascenso contra la Novia Negra. El protagonista queda asombrado, ya que lo sabía, y este le responde que es una noticia que está sonando por todas partes, ya que es un combate entre gladiadores tan prometedores. Al joven maestro que acaba de aparecer en la arena parece que le gastaron una broma bastante mala. Con respecto a ese combate de ascenso, personalmente le gustaría recomendarle que por favor lo reconsidere. La Novia Negra no es lo que parece, viene de un lugar donde dicen que se rebosa de un talento marcial supremo. El continente este, Hungon, se graduó como la mejor estudiante en el templo, una de las 3 grandes academias del Reino de Hierro, demostrando así su talento, e incluso allí en la arena ha superado innumerables gladiadores. Una gladiadora genio, tanto en nombre como en realidad. Por supuesto, el joven maestro Arhan
Arkan también es un gladiador con excelentes cualidades, sin embargo es demasiado pronto para enfrentar una ola furiosa. Si gana experiencia con algunos combates más y la desafía tras adquirir la fuerza para resistir el torrente, podrá mostrar un combate aún más espléndido. Preguntándole qué opina, y el protagonista agradece por su consejo. Sin embargo, tiene la intención de afrontarlo, porque no puede imaginar la altura de esa ola. Es cierto que su cuerpo tiembla, sin embargo, como alguien que reza a la diosa Lepri, evitar el combate por miedo es traicionar el corazón de un gladiador. Por eso, a pesar de la vergüenza, fue a tomar prestado coraje de esa sala, para que en el combate de mañana pueda recibir la energía de los gladiadores que lucharon allí en el pasado. Si sobrevive, ascenderá y tendrá derecho a obtener esa espada, así que no habrá problema. Por otro lado, si muere puede recuperar la espada, así que pensó que tampoco sería un problema. Sin embargo, no hará un berrinche como un niño. Si le preocupa un poco, le pide que por favor niegue con la cabeza. Eso es todo lo que pide, su avaricia por obtener incluso un poco de coraje nada más, dejando a Tom en silencio, ya que según las reglas es absolutamente inadmisible. Pero como administrador que ha protegido las almas de los gladiadores consagrados en esa sala, no puede soportarlo. Ignorar la sinceridad del joven maestro, quien ha mostrado ser un gran gladiador, y le concederá esa petición. Aún sin poder creerlo, Arkan le pregunta si está seguro, ya que lo puede meter en problemas por su culpa, y este le responde que a pesar de su apariencia tiene mucha autoridad en la arena, puede darle ese mismo coraje en cualquier momento. Al ver un gladiador tan maravilloso después de tanto tiempo, no puede controlar sus emociones, y a medida que envejece termina llorando aún más, por lo que mostrando respeto se inclina, dándole las gracias a Tom, haciendo que Liam sonría, ya que ahora que lo ve tiene más talento en ese aspecto que en la espada. Si se hubiera dedicado a la actuación habría triunfado hace mucho, pero con eso se han cumplido todas las condiciones y ahora solo queda digerir esa espada. Al día siguiente, en la arena, todos se encuentran expectantes, ya que se trata del pequeño gladiador contra la novia negra, el día del combate del ascenso, mostrándonos a la combatiente ya en la arena, recordando parte de la propuesta, preguntándole si quiere que lo pisotee, alguien que apenas es un principiante de espada, y la gerente le responde que sí, es correcto. Además, puede cortarle el brazo o una pierna. Es la petición de los organizadores. Dijeron que también sería un buen espectáculo para el público si las cosas salían así. La novia negra le pregunta si cree que aceptaría esa propuesta, y esta le responde que por supuesto saben bien que ese asunto le desagrada, por lo tanto si lo desea solo por esa propuesta podrá tomar lo que está guardado en el almacén. Planean darle la espada dragón del continente este como recompensa, sorprendiéndola, mientras la gerente continúa, ya que escuchó los rumores de que ese objeto tiene un gran significado para los espadachines del continente este, y que es una de las razones por la cual la novia negra es una luchadora activa, dejándolo en silencio. Para la gerente tomará ese silencio como aceptación, pidiéndole que por favor le dé un buen combate, devolviéndonos al presente. Era una propuesta que no podía rechazar, por eso como humano y no como gladiador fue la única clemencia que pudo otorgar, advertirle al protagonista. Pero este se ha presentado, caminando frente a la novia negra, la cual se encuentra sorprendida ya que al final sí vino, llamándolo pequeño gladiador, pero desenvainando su espada solo puede amenazarlo ya que se lo advirtió lo suficiente. Lo que pase de ahora en adelante es su responsabilidad, sintiendo una presión espeluznante, queriendo saber qué es esa sensación, qué es ese terrible olor a sangre que desprende el protagonista, ya que no puede creer que venga de ese niño, siendo observada fríamente por Arkan, respondiéndole que es un residente de la ciudad libre Crow, alguien que voluntariamente se ha manchado con sangre, todo por reclamar la libertad.